Muy buenas noches con todos. Seguimos con nuestro ciclo de formación católica en este tiempo de pandemia y vamos a tener en este mes el taller de liturgia con los temas sobre los sacramentos. Hoy hablaremos de los sacramentos en general un poquito, tal vez tengan preguntas sobre el tema de sacramentos, y también hablaremos sobre el sacramento del bautismo, del santo bautismo como deberíamos de llamar. Les invito a que hagamos una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pretendemos que con estas charlas que ahora vamos a dar en este mes, podamos comprender básicamente, y creo que con bastante un entendimiento completo, acerca de los sacramentos, y especialmente pues de los sacramentos de iniciación cristiana. Bien, la palabra sacramento, creo que la palabra misma lo dice, ¿no? Sacramento viene de sagrado, y lo sagrado es aquello que nos une con Dios, ¿no? Consagramos las cosas, nos consagramos a algunas personas, y bueno, pues eso nos da pertenencia de Dios y nos relaciona con Dios. Los sacramentos, como todos ustedes saben, son 7 sacramentos, y los 7 sacramentos son dados por Cristo. Cristo ha instituido, esa es la palabra, ¿no? Instituido los sacramentos. Entonces, ¿qué logran los sacramentos? Los sacramentos logran, yo lo digo así en palabras muy sencillas, el abrazo con Jesús, el abrazo con Dios. Entonces, Jesucristo vino a este mundo físicamente, humanamente. Nosotros con nuestros ojos, con nuestros oídos, hemos podido, como seres humanos, hemos podido oír a Jesucristo, ver a Jesucristo. Y Jesucristo, siendo Dios, está en este mundo en forma humana y nos habla con lenguaje humano. Y también recordemos, hay una pedagogía divina, ¿no? O sea, Jesucristo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen una forma de enseñarnos a nosotros a el camino y a volver a Dios Padre. Y Jesucristo nos transmite esta enseñanza. Entonces, los sacramentos son las 7 maneras, los 7 regalos que Dios nos da para abrazarnos con Dios y para mantener esa unidad con Dios. Bien, entonces recordemos lo que significa pecado, ¿no? O sea, volvemos a esto, pero es que la teología es esto, ¿no? Hablar de lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja de Dios. Entonces, el pecado viene de pecus, pezuña, pata de animal, nos animaliza. ¿Y qué es lo que nos humaniza y los diviniza? Bueno, pues los valores humanos nos humanizan, pero los valores divinos, ¿no?, nos divinizan. Entonces, Jesucristo nos da su gracia. La gracia con G mayúscula, ¿no es cierto? La gracia es la fuerza de Dios, es la vida divina. Y Jesucristo nos transmite a nosotros esa gracia. Nosotros humanamente no las tenemos. No tenemos esa fuerza para ser santos. No tenemos esa fuerza para alcanzar el cielo. Eso sería pues una herejía y un pecado grave, ¿no? Decir que por nuestra propia fuerza podemos alcanzar el cielo, ¿no? Jesucristo nos ha dejado su gracia, fuerza divina, el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros alcancemos ese estado donde Jesucristo tener, ¿no? Entonces,
el reino de los cielos, la vida divina, la vida de gracia. Entonces está en la vida humana el pecado que nos animaliza y nos aleja de Dios, y el pecado es hacernos heridas a nosotros mismos. Eso no es sano, ¿no es cierto? Nadie pues va a ir por ahí cortándose la cara, cortándose el cuerpo y dice que es una persona sana, ¿no? Es un demente realmente. Bueno, pues lo mismo, ¿no? En nuestra vida divina, Dios llena nuestra vida humana, la empapa totalmente, la colma, y comienza nuestra vida de santidad, la vida con Dios, a través de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Primero, la amistad con Jesucristo. Segundo, la fuerza de Dios, ¿no? Para salir del pecado, para luchar contra la tentación y para vencer al pecado. Y tercero, es la vida divina, ¿no? Dios es Cristo en mí. Bien, entonces Jesucristo nos ha dejado pues el camino de la salvación y nos ha dejado una manera ordinaria, una manera común de alcanzar esa gracia. Y a través de los sacramentos nosotros podemos asegurar, así, asegurar que tengo la gracia de Dios. Entonces es una manera muy sensorial, muy visible, ¿no? ¿Cómo adquiero la gracia de Dios? A través de los sacramentos. ¿Existen otras formas como yo puedo adquirir amistad con Dios? Por supuesto, la oración, la penitencia, la caridad, ¿no? La caridad es amar con el mismo amor de Cristo. Entonces recordemos eso, ¿no? Amando con el mismo amor de Cristo, por supuesto que adquirimos esa gracia, esa fuerza de Dios, esa amistad con Cristo que necesitamos para seguir creciendo, luchando, creciendo y alcanzar la santificación. Entonces, los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. Y lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? Si comenzamos, vamos a recordar cuáles son los sacramentos. Ya, a ver, ustedes recuerden, ustedes lo saben, ¿no? Comenzamos desde pequeñitos con el santo bautismo. Así hay que llamarlo, ¿ya? El santo bautismo, porque no es un bautismo cualquiera, es el santo bautismo que nos da Jesucristo. Segundo, la confesión. Tercero, la Eucaristía. Cuarto, la confirmación. No orden, ¿eh? Quinto, el matrimonio. Sexto, la unción de los enfermos. Séptimo, el orden sagrado. No se llama orden sacerdotal, después lo vamos a ver por qué, ¿ya? Se llama orden sagrado. Muchas veces y por muchos años se ha enseñado que se llama orden sacerdotal. No, se llama orden sagrado. Y ahí existe el ministerio del diaconado y el sacerdocio presbiteral y episcopal. Entonces, bien, si sabemos ya cuáles son los sacramentos, tenemos que saber pues que Cristo los ha creado, Cristo los ha instituido. ¿Alguien distinto de Jesucristo puede crear sacramentos? No. ¿Por qué? Porque el sacramento es lo más importante que tiene la iglesia, es el tesoro de la iglesia. Y de los 7 sacramentos, la Sagrada Eucaristía es pues el más valioso, el más importante, porque tenemos a Cristo vivo, presente, materialmente hablando. Bien, de los 7 sacramentos creados solamente por Jesucristo, a ningún papa se le puede ocurrir, vamos a crear un sacramento más. No, están esos sacramentos salidos de las manos de la voluntad y de la palabra de Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿la iglesia puede hacer algo? Sí, la iglesia puede crear sacramentales. Y de hecho, lo ha hecho, ¿no? De hecho, valga la redundancia. La iglesia ha instituido sacramentales. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuáles, no? Por ejemplo, el sacramental del agua bendita. Cuando se bendice a una persona o cuando se bendice a un objeto, ese es un sacramental. No tiene la fuerza, no tiene la presencia de la gracia como lo tiene el sacramento. Por eso es que la iglesia existe la iglesia para santificar a través de los sacramentos. Bien, entonces, ¿qué otro sacramental? Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Las monjitas
¿Reciben un sacramento las monjitas cuando se hacen monjitas? No. Acá tenemos a Sor Faustina, ¿no? No hizo un sacramento, no recibió un sacramento. ¿Qué recibió? Un sacramental. El sacramental de los votos perpetuos, ¿no? Ese es un sacramental. Es un compromiso serio, que tiene su carácter legal también, ¿no? Con derechos, obligaciones, pero no es un sacramental. ¿Hay gracia ahí? Sí hay gracia. ¿Por qué? Porque el sacramental también busca la unión con Cristo. El sacramental también busca que la gracia de Dios, que es la amistad con Dios, venga a nosotros. Entonces el sacramental es instituido por la Iglesia y los sacramentos son instituidos por Cristo. ¿Ya? Bien, hay otros actos que no son litúrgicos, ¿no? Esos dos son litúrgicos. Hay otros actos que no son litúrgicos y que son de la devoción popular. Por ejemplo, el Santo Rosario. El Santo Rosario no es litúrgico. El Santo Rosario no nos asegura nada, ¿ya? Pero ¿de qué depende? Depende de la oración de nosotros. El Santo Rosario no ha nacido pues en la Biblia. El Santo Rosario ha nacido del uso de los fieles. Ha nacido en el pueblo de Dios. Por eso se dice, es una devoción popular del pueblo de Dios. El Vía Crucis también, ¿no? Algunos dicen que el Vía Crucis debería pasar a ser ya liturgia. No, todavía la Iglesia no lo ha pensado así, pero sepamos que el Vía Crucis es un acto de piedad, un acto de devoción popular, de piedad, muy significativo, de mucho éxito espiritual, ¿no? Viviendo ese acto no litúrgico. Ahora vamos a explicar un poquito qué significa liturgia también, ¿no? No litúrgico, podemos nosotros adquirir, pues, sobre todo, conocimiento y preparación y fortaleza para alejarnos del pecado y de las cosas malas. Bien, la palabra liturgia, ¿no? Porque este es un taller litúrgico. ¿Qué significa la palabra liturgia? La palabra liturgia significa servicio oficial, ¿ya? Eso es importante saberlo, ¿no? O sea, no todo es litúrgico. La Iglesia es una institución instituida por Jesucristo. Jesucristo es el fundador, creador de la Iglesia. Esto no lo han creado los hombres, no lo han creado los apóstoles, no lo han creado los papas, no. La Iglesia es la familia de Cristo. San Pablo dice que la Iglesia es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y donde va la cabeza, también va el cuerpo. Entonces, la Iglesia tiene un servicio oficial de acercarnos a Dios. Es el camino, digámoslo así, oficial, es el camino firme por donde tenemos que caminar. Y la Iglesia cuida mucho la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia nos habla de Cristo. La liturgia celebra el sacerdocio de Jesucristo. Cristo es sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. No hay otros sacerdotes, ¿sí? Yo soy sacerdote, sí soy sacerdote, mañana cumplo 22 años de sacerdote, pero no en mí mismo, sino en el sacerdocio de Cristo. Y si yo estoy unido a Cristo, soy sacerdote de Cristo. Pero si me alejo de Cristo, ya no soy sacerdote. Entonces no soy sacerdote en mí mismo. Que yo sé todo, yo puedo todo. No, porque si soy instrumento en las manos de Cristo, soy sacerdote de Cristo. Pero si me alejo de Cristo, mi sacerdocio no tiene ningún valor. Entonces es muy importante esto. Bien, entonces liturgia es el servicio oficial. Y el servicio oficial que nos asegura al 100%, y esto es muy importante, ¿no? Nos asegura al 100% la presencia de Jesucristo. Si yo rezo el rosario viendo televisión, como algunas personas, ¿no? Rezan el rosario, pero están con un ojo en la televisión y con el rosario en la mano, ¿no? Bueno, pues ahí no hay, ¿no? No hay realmente celebración de la gracia de Dios, ¿no? Lo mismo, ¿no? Puedo estar viendo la misa, ahora que tenemos la misa por medios virtuales, pero estoy comiendo. Alguno me decía, padre, mi hijo escucha la misa en el baño, dígale que eso no vale. Por supuesto que no vale, ¿no? Si no le das al Señor un espacio, un tiempo exclusivo, entonces no vale, pues, ¿no?
Bueno, entonces el servicio oficial de la iglesia se llama liturgia. Es el culto público que la iglesia custodia, la iglesia prepara para que nosotros, siguiendo las oraciones de la iglesia, adquiramos pues la gracia divina, ¿no? Entonces es un camino que recorremos y un fruto que recibimos. Bien, vamos a hablar entonces de los sacramentos y del sacramento del santo bautismo. Hemos dicho que son 7 sacramentos. El número 7 es un número muy importante, ¿no? Hemos hablado también, se habla también de los 7 pecados capitales, de las obras de misericordia. En el antiguo, en las primeras comunidades, la pila bautismal eran piscinas, ¿no? Con 7 gradas que bajaban, ¿no? Ya estabas dentro de la piscina donde el agua te cubría y salías por el otro lado, 7 escalones más, 7 gradas más, que eran pues los sacramentos que ibas a vivir y las virtudes, ¿no? Que tenías que vivir también para tener la vida eterna. Entonces, el número 7 es un número importante también en la historia de la iglesia y en la Sagrada Escritura. Bien, el santo bautismo. Alguno me dirá, padre, ¿por qué los niños se bautizan de pequeñitos, ¿no? ¿Y por qué usted dice que hay que bautizar en el primer mes? Cuando Jesucristo se bautizó a los 33 años. Bueno, pues primera pregunta que hay que responder, ¿no? Jesucristo recibe el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan es un bautismo no sacramento. Lo que nosotros recibimos es un bautismo distinto. Y esto hay que entenderlo en el contexto también de Jesucristo. En ese tiempo habían muchos que bautizaban, ¿ya? Juan es uno de los profetas, ¿no?, que bautizaba. Sabemos que Juan era un profeta elegido por Dios. Habían otros falsos, Jesucristo también lo dice, ¿no? Pero también celebraban bautismos, ¿no? ¿Qué significaba el bautismo antes del mandato de Jesucristo? El bautismo antes del mandato de Jesucristo significaba solamente, era un signo de conversión, nada más. El mismo Juan Bautista dice, ¿no? Yo bautizo con agua, pero viene más adelante uno que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? En la verdad y con el Espíritu Santo. Entonces, ese es Jesucristo. Ese es el bautismo que nosotros hemos recibido. Nosotros recibimos el bautismo de Cristo, ¿ya? El bautismo que Cristo nos deja. Por eso digo, hay que diferenciarlo y hay que llamarlo el santo bautismo, porque lo dejó Jesucristo. Y es el bautismo en espíritu y en verdad. Es el bautismo que nos hace hijos de Dios. Y el bautismo de Juan, padre, el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, nada más que de conversión. Entonces, yo me quiero convertir, muy bien, ven aquí, ¿no? Te bautizas y sales del agua, ¿no? Y ya. Pero no, el bautismo de Jesucristo es un bautismo que nos da muchas cosas. Y ahora vamos a tratar de qué cosas nos da el santo bautismo, ¿ya? Entonces, bien, hay que decir que el bautismo significa sumergir, ¿sí? Pero no solamente sumergir, sino salir de ser sumergido, ¿no? Entonces, salir. Por eso digo que los bautizos en los primeros siglos eran en una piscina. Y ustedes habrán visto también, hay algunas comunidades que se llaman neocatecumenales, que tienen el santo bautismo se sumergen totalmente, ¿no? Incluso el sacerdote también está dentro de la piscina y sumerge totalmente a la persona y salen ya bautizados. ¿Es importante que sea así? No. ¿Es necesario que sea así? No. También puedes recibir el santo bautismo con 3 gotitas de agua y basta, ¿ya? 3 gotitas de agua y ya recibes el santo bautismo. Entonces, ¿qué nos da el santo bautismo? El santo bautismo primero nos hace hijos de Dios Padre. Esto que somos hijos de Dios Padre nos hace hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Entonces, esto ya es bastante, ¿no? Yo digo, algunos dicen, yo soy un animal racional. Ah, muy bien. A veces eres un
animal que racional, pero eres animal racional. Bueno, pues es una descripción parcial de lo que es el ser humano, filosófica. Bueno, pues nosotros no decimos eso, ¿no? Nosotros decimos, y yo prefiero a que soy un animal racional, a que digan que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en Génesis dice, ¿no? Has sido creado a imagen y semejanza. Y eres hijo de Dios desde Jesucristo. Porque Jesucristo es hijo de Dios, a todos nosotros nos hace hermanos, idénticos a Él, pero de adopción. Jesucristo es hijo generado, ¿no? O sea, engendrado por Dios Padre. Nosotros no somos engendrados por Dios Padre, porque si no también seríamos eternos. Nosotros somos adoptados por Dios Padre. Entonces aquí está el secreto, ¿sí? Nosotros queremos ser hijos de Dios, nos bautizamos. Nosotros queremos heredar el reino de Dios, entonces nos bautizamos. Nosotros queremos ser hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, vivir en la familia de Jesús, entonces me bautizo. ¿Por qué? Porque la familia de Jesús tiene una meta, tiene unos valores, tiene una forma de vivir distinta al resto. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no nos bautizamos para hacer la fiesta, ¿no? Algunos se bautizan para hacer la fiesta, algunos se bautizan más de una vez, solamente por la fiesta y por el regalo de los zapatitos que le va a hacer el padrino, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún valor, ¿no? O sea, el bautismo es para hacernos hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Y perteneciendo a esta familia, soy imagen y semejanza de Dios que no quiero pervertir, no quiero caer en el pecado, sino que quiero permanecer en la familia divina que es la iglesia. Bien, entonces ya sabemos que es el bautismo, que es sumergirse, salir del pecado, dejar la vida antigua. Recuerden, en el Evangelio dice, ustedes no piensan como Dios, piensan como los hombres. Bueno, pues se supone que los bautizados no pensamos como este mundo piensa, sino que pensamos como piensa Dios. Por eso, en este tiempo, ¿no?, donde muchos quieren el aborto, ¿no?, como una cosa natural, nosotros no, porque eso no lo quiere Dios. Algunos quieren la eutanasia como una cosa natural, nosotros no, porque eso no lo quiere Dios. Entonces, Dios quiere que vivamos como hijos, como familia, una familia que está destinada a la vida eterna. Y es la invitación que Cristo nos hace, ¿no? La vida, el reino de los cielos, la vida eterna, el paraíso. Y es ahí hacia donde nos conducimos. Entonces, el santo bautismo es puerta de todos los demás sacramentos. Alguien vino y me dice, no, padre, yo he recibido la confirmación, yo he recibido la primera comunión, pero mi mamá me dice que no estoy bautizado. ¿Recibió algo? No, no recibió nada, ¿no? No recibió nada. ¿Por qué? Porque el bautismo es la puerta para entrar a la familia de Jesús. No puedo recibir ningún sacramento si es que no me bautizo, ¿ya? Entonces el bautismo es el primer sacramento que nos hace entrar en la vida divina, en la familia de Jesús. Alguien me dice, entonces, si yo soy hijo de Dios recién desde que me bautizo, antes de mi bautizo, ¿qué soy? Criatura de Dios, porque todos somos creados. Pero realmente eres igual que un conejito, que un gatito, que un perrito, igualito. Pero yo no quiero ser así, pues, ¿no? Yo quiero ganarme el cielo. Entonces quiero vivir como los hijos de Dios. Ese es el deseo, ¿no? Quiero vivir como los hijos de Dios. Quiero que Dios actúe en mí. Bien, entonces me bautizo. O bautizo a los que quiero que vivan también dentro de la familia de Jesucristo. Bien, entonces hay una cosa que pocas veces hablamos, ¿no? Desde el santo bautismo nosotros tenemos derechos en la iglesia. Miren, si muere un no bautizado, no se puede celebrar la misa del cuerpo presente. Entonces esto tendríamos que tenerlo
tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Si es que muere un no bautizado, no se puede bendecir el sepulcro. No se puede. ¿Por qué? Porque no has de vida, de vivo, no has aceptado a Jesucristo. Constantino, que fue el emperador que permitió el cristianismo en el mundo, decía, yo no me quiero todavía, yo me quiero bautizar antes de mi muerte para que se perdonen todos mis pecados. Es verdad, el bautismo perdona todos los pecados, pero el bautismo supone vivir en la gracia de Dios y como Dios manda, como Dios nos pide. No se trata pues de vivir como nosotros nos da la gana, ¿no? Sino de vivir de una manera distinta a cómo vive el mundo. Entonces, desde el bautismo tenemos derechos. ¿Y a qué más tengo derechos, Padre? Bueno, pues tienes derecho a tener un sacerdote para tu guía espiritual, para tus sacramentos, para que recibas la formación necesaria y el acompañamiento necesario para tu salvación. Entonces, desde que estás bautizado tienes derechos y también tienes obligaciones. Padre, pero un niñito que se bautiza de 1 mes, ¿qué obligación puede tener? Sí, las obligaciones las llevan los papás en ese entonces, ¿no? Hasta que él crezca. Pero desde que alguien se bautiza, y esto es muy importante y tengo que decirlo, su matrimonio, para que sea verdadero, tiene que ser en la iglesia. Entonces, uno que se bautiza católico y se casa por lo civil, ese matrimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque es un matrimonio solamente en el mundo civil, no es un matrimonio en la iglesia. Y desde tu bautismo, tú prometiste, ¿no?, el compromiso que te cases como Dios quiere, con la bendición de Dios. Bien, el bautismo es el sacramento, es un sacramento muy importante que nos pide un registro, ¿ya? Entonces, en las parroquias, en las secretarías, que ustedes también conocen, hay registros. Entonces, el bautismo se tiene que registrar. ¿Por qué se tiene que registrar? Hay 2 sacramentos que son muy importantes de registrar. El primer sacramento que se registra es el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo cambia el estado de vida. Ya no eres con todo respeto, ¿ya? Pero no eres un cualquiera. Ahora es un hijo de Dios. Y esto es bonito, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hicimos un corso y salieron los carros alegóricos. Uno de los primeros años que yo estaba acá, creo que fue el 2.º año. O sea, Padre Felipe. Y un carro alegórico, salían todas las niñas, ¿no? Y decía, somos princesas, hijas de un gran rey. Y yo creo que ese mensaje es muy bonito, ¿no? Porque es así, todos somos príncipes y princesas, las chicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un gran rey, el Rey de Reyes, Jesucristo. Entonces, si nosotros nos sentimos parte de su reino, tenemos que vivir, ojo, vivir como la dignidad de los hijos de Dios nos pide. Este es el mensaje del bautismo, ¿no? Vivimos y nos comprometemos a vivir con la dignidad de los hijos de Dios, en la libertad de los hijos de Dios, que es una libertad que no nos lleva al pecado, sino a la santidad. Entonces, esto es muy importante decirlo. Bueno, pues entonces la primera obligación de un bautizado, casarse por la iglesia, recuerden eso, ¿ya? ¿Qué otras obligaciones hay? Bueno, pues después de la primera comunión nace la obligación, y escúchenlo bien, ¿ah? Después de la primera comunión nace la obligación de ir a misa todos los domingos y confesarse frecuentemente. Pero eso después de la primera comunión. Y antes, Padre, antes no es una obligación, es una opción, ¿no? Que ya los padres van educando a sus hijos a que vayan a misa cada domingo. Pero después de la primera comunión ya es un deber de todos los que han recibido la primera comunión de buscar la Santa Misa Dominica. Bien, entonces, Padre, ¿qué se necesita para el Santo Bautismo? A ver, el Santo Bautismo se recibe solamente con agua y con una fórmula, ¿no? Y la fórmula está en el Evangelio. En el último capítulo, en los últimos versículos del Evangelio de Mateo y de Marcos 16, Mateo 25, 26, podemos encontrar ahí
el mandato de Jesucristo, ¿no? Que dice, vayan y bauticen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es un mandato de Jesucristo bautizarnos, ¿sí? Solamente ahí estamos aceptando la paternidad de Dios, paternidad divina, y nosotros nos estamos haciendo hijos de Dios, y como he dicho, y recuerden eso, somos príncipes, princesas las chicas, hijas de un gran rey, ¿ya? Esto es muy importante. Bien, entonces, agua. ¿Y qué clase de agua, padre? ¿Con agua San Luis me puedo bautizar? Sí. ¿Con agua, con gas me puedo bautizar? Sí. Tiene que ser agua viva, agua donde pueda haber vida, ¿ya? Esa agüita que tú le das pues a los pececitos, ¿no? Pones agua donde puedes poner pececitos. Bueno, pues entonces el agua del río Rímac no sirve, ¿ah? Por lo menos en esta parte que está por acá cerca, esa agua está podrida, ¿no? Esa agua no sirve, ¿sí? No serviría, pues, agua de sopa, ¿no? Caldito de sopa no sirve, ¿no? Con Coca-Cola, Inca-Cola, ¿puedo? No, no puedes. Con cerveza, menos, ¿no? O sea, tiene que ser agua, ¿ya? ¿Y por qué escogió el Señor agua? Porque se supone que es el elemento más importante. Recuerden, en los tiempos de Jesucristo, en la tierra de Jesús, el agua era muy valiosa, pero da vida. Donde hay agua, hay vida. Donde hay bautismo, hay vida. Y es que el agua nos da tiene dos significados. Uno, de purificación. Queremos lavar, ¿qué necesitamos? ¿Coca-Cola? ¿Inca-Cola? ¿Qué necesitamos? ¿Agua del río Rímac? No, pues no. Queremos lavar, queremos purificar. Necesitamos agua. Bueno, pues esa agua limpia que pueda lavar, esa agua se puede usar para el bautismo. El agua purifica y el agua da vida. Y da vida, en este caso, vida eterna. Esos son los dos significados del agua. Y bien, entonces nos bautizamos en el nombre del Padre porque nos hacemos hijos de Dios Padre. En el nombre del Hijo porque nos hacemos hermanos de Dios Hijo, que vivimos los beneficios de su muerte y resurrección. O sea, ya estamos redimidos y nos hacemos templos del Espíritu Santo. Damos carta abierta para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y a veces no nos damos cuenta nosotros, pero el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros a través de esa gracia del santo bautismo. Muy bien, ¿quién puede bautizar? ¿Quién puede bautizar? La verdad, puede bautizar cualquier persona. Pero da miedo decir esto, ¿ah? Y escuchen bien, por favor, ¿no? Existe el bautismo solemne, el bautismo oficial, y existe el bautismo no oficial, que está prohibido, ¿ya? ¿Por qué? El bautismo oficial se da en la iglesia, con las solemnidades y con la certeza de que ese bautizado va a ser inscrito en el registro del que ya les hablé. Va a ser bautizado por un sacerdote, por un diácono, por un obispo o por una persona preparada, ¿sí? Pero también puede haber el bautismo de emergencia. ¿Qué es el bautismo de emergencia? Ustedes han escuchado, ¿no? El agüita de socorro. ¿Han escuchado eso o no? El agüita de socorro se da en la sierra. ¿Qué es el agüita de socorro? El agüita de socorro era en los pueblos donde el sacerdote iba una vez al año. Entonces el papá, la mamá, el padrino, la madrina del niño, ¿no? Ya estaban elegidos. Ellos le daban el agüita de socorro, que es el bautismo, ¿eh? Es el bautismo, pero por ausencia de sacerdote. Entonces, padre, el agüita de socorro está permitido donde no hay sacerdote, sí. Donde no hay sacerdote y el sacerdote no puede en un año, el papá puede bautizar a su hijo. Padre, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Eso se llama agua de socorro. Pero la gente viene aquí a la parroquia con su balde, ¿no? 3, 5 litros de agua y me dicen, padre, quiero para el agua de socorro. No se puede, pues, porque aquí estoy yo, que soy sacerdote. Entonces, no se puede dar agua de socorro cuando sí hay sacerdote. Se puede bendecir, pero sin agua. El padrino, el papá puede bendecir, que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque no es bautizo, ¿no? Pero si ya echan agua y dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya queda bautizado. Entonces, padre, ¿y eso estaría bien? No, eso está muy mal. Bautizar sin que sea peligro de muerte para el niño y sin que sea por necesidad de socorro, porque el sacerdote está presente, ¿no? Entonces yo, nació mi hijo, yo lo bautizo, ¿no? No me interesa. Bueno, pues ese papá puede ser castigado en la iglesia, ¿no? Se puede poner una foto de él en la puerta y decir, no puede entrar porque es un desobediente, ¿sí? Entonces esto es muy atento, ya por favor. Entonces no pueden bautizar en su casa, sino en la iglesia, el sacerdote o la persona responsable por el obispo, ¿sí? Bien. Entonces eso se llama bautismo solemne, bautismo en la iglesia, bautismo solemne con el sacerdote revestido en la iglesia y con agua en la pila bautismal, ¿sí? Y la fórmula necesaria. Bien, entonces, padre, entonces las agüitas de socorro que se han echado, ¿eso vale? Sí, pues os digo, o sea, no juguemos con el sacramento. Jesucristo y la iglesia, ya les he dicho que la iglesia es la que custodia los sacramentos. Jesucristo y la iglesia han dejado pues para que esto se haga solemnemente, ¿sí? ¿Qué pasa, no? Una vez me llaman y me dicen, padre, bueno, tengo dos anécdotas, ¿no? Una vez con un sacerdote aquí, que ya no está, ¿no? Me dice, vamos a tener un bautismo de emergencia. Ah, muy bien, le digo, entonces, ¿vas a ir a la casa, vas a ir al hospital? ¿Cómo va a ser de emergencia, no? No, va a ser dentro de 2 semanas todavía el bautismo de emergencia. ¿Cómo bautismo de emergencia dentro de 2 semanas? Le digo, ¿no? O sea, no se puede, pues tiene que ser emergencia, es urgente, ¿no? Hoy mismo tiene que ser, ¿no? No, me dice porque me han pedido que sea dentro de 2 semanas, entonces no es de urgencia, pues, ¿no? El bautismo de emergencia es ya, ahorita mismo, porque si no lo hacemos ahorita, ya va a morir sin bautizo. Ese es el bautismo de emergencia, ¿sí? Y el otro ejemplo es que me llamaron, ¿no? Me dijeron, padre, ¿puede venir al hospital porque se está muriendo mi hijo, ¿no? Nosotros vamos, lo recogemos. No, no es necesario que vaya el padre al hospital. El papá, ojo ya, si el hijo está por morir, el papá puede agarrar un poquito de agua pura y echarle en la cabecita y decirle, ¿no? Pepito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente si está a punto de morir, porque si no es así, el papá puede ser sancionado, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Pero ¿sería válido el bautismo? Sí, sería válido, ¿ya? Si es en peligro de muerte y en ausencia por largo tiempo del sacerdote, pueden bautizar a sus hijos. Bien, entonces ya hemos dicho lo válido, ¿no? Padre, ¿a quién se puede bautizar? Se puede bautizar solamente a un ser humano, ¿ya? Solamente a un ser humano. No se puede bautizar un perro, no se puede bautizar un gato, no se puede bautizar una cosa. Hay personas que vienen y dicen, padre, me he comprado mi carro, quiero que me lo bautice. No, pues, el carro no se bautiza. El carro se bendice, pero no se bautiza. La bendición, ya les he dicho, es un sacramental, mientras que el bautismo es un sacramento. Padre, ¿y qué pasa si yo bautizo a mi perro? Te estás burlando de Dios, pues, porque crees que ese perro es imagen y semejanza de Dios. O crees que Dios es un perro, o crees que tu perro va a ser como un hijo de Dios. Entonces, no hay que hacer tonterías, ¿no? Bien. Padre, ¿y puedo bautizar a un niño que ya murió? Mi hijo ya murió ya el año pasado y yo no lo bauticé. ¿Lo puedo bautizar? No, ya no se puede. Padre, mi hijo acaba de morir. ¿Lo puedo bautizar? No, no lo puedes bautizar ya. Ahí me dio mucha pena una vez que estaba en otra parroquia y un señor va y me dice, padre, mi hijo murió, ¿no? Tenía 9 años, lo estamos velando, pero no estaba bautizado. Bautícemelo, pues, padre. No puedo. Se molestó conmigo. ¿Pero por qué no quiere bautizarlo? No es que no quiera, no puedo. No puedo bautizar un cadáver. O sea, por eso hay que bautizarlos, hay que ser conscientes, ¿no? De que se bautizan los niños recién nacidos, ¿ya? Recién nacidos. Algunos dicen, no, ya el próximo año será. Y ese papá muere. O el hijo muere. ¿Acaso tú eres dueño de la vida que tú puedes saber el próximo año será? Antiguamente, el niño nacía, la mamá se quedaba todavía en el hospital,
pero el primer domingo de nacido, ya el hijo estaba en la iglesia con sus padrinos y con su papá para el bautismo. Aunque la mamá no esté, pero se bautizaba el primer domingo de nacido. Aquí en la parroquia hemos dicho, ¿no? Todo el primer mes es gratuito, pero bauticen a sus hijos. Nada, ni por eso, ¿ah? Yo he dicho, la primera caja de cerveza la pone el párroco, con tal que bauticen a sus hijos el primer mes. Nada, ni por eso. Bueno, pues lo importante será que bauticen a sus hijos, ¿ya? Bien, entonces, ya sabemos quién bautiza, cómo se bautiza, con qué se bautiza y a quién se bautiza, ¿sí? Bien, entonces, el bautismo nos regala el perdón del pecado original. Eso es muy importante, esa es la parte teológica, ¿no? El ser humano, desde Adán y Eva, hereda, ¿no? No en su cuerpo, sino en su alma, una mancha. Y es una mancha que llamamos nosotros, la iglesia lo explica de esta manera, ¿no? Es el pecado original. El pecado original originado por Adán y Eva, que nosotros por ser seres humanos hemos recibido. Y algunos dicen, no, ya el pecado original es una tontería, ya no se explica así, ¿no? Solamente hay que ponernos a pensar en nuestras debilidades. Si nos ponemos a pensar en nuestras debilidades, nos vamos a dar cuenta que el pecado original sí existe. Porque como dice San Pablo, no hago el bien que quiero hacer y el bien que deseo no lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que me retiene, ¿no? Y hago muchas veces el mal que no quiero hacer. Bueno, pues ese es el pecado, ¿no? Yo quiero ir para allá, pero algo me retiene, ¿no? Me retiene, eso que me retiene, eso que me pesa, eso que no me deja ser santo, eso es el pecado original. Y el pecado original se refleja de varias maneras, ¿no? Está con la concupiscencia, pero sobre todo el egoísmo. Por eso hay que vencer. Es muy importante enseñar a los niños y nosotros mismos a vencer el egoísmo. Vencemos el egoísmo, como dice Jesucristo, ¿no? Si alguien te pide, acompáñame una cuadra, tú dices, yo te acompaño 2 cuadras, ¿no? Para vencer mi egoísmo. Si te acompaño una cuadra, cumplo con lo mínimo. Si no te acompaño, soy un egoísta. Pero yo por mi generosidad, y ahí está el vencer el egoísmo, te acompaño 2 cuadras, ¿no? Dice, préstame un sol. No, yo te presto 2 soles y es más. Si no tienes para pagarme, te lo regalo. Entonces estoy venciendo mi egoísmo, mi avaricia, estoy venciendo mi tentación. Entonces estoy luchando por ser una persona agradable a Dios como Dios quiere. Vencer el egoísmo nos ayuda pues ya a tener esa vida en la caridad. Y recuerden que la caridad es amar con el amor de Cristo. Bien, entonces el pecado original se perdona. ¿Por qué? Porque es un deseo, ¿no? El deseo de los padres de que ya el hijo no tenga el pecado original. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque donde hay pecado, ahí no está Dios. Ahí no puede estar Dios. Y el pecado original es aquello, pues, que no permite a Dios entrar en nuestra vida. Pero con el permiso de los padres o con el permiso del que se va a bautizar, Dios entra en nuestra vida y saca el pecado original. Si se bautiza un adulto, ese adulto se perdonan todos los pecados que se ha arrepentido, ¿eh? Ese adulto dice, no, yo me arrepiento de todos mis pecados, todos. Ese adulto ya tiene el perdón completo de sus pecados y ya comienza una nueva vida, ¿sí? ¿Necesita confesarse ese adulto? No necesita confesarse. ¿Por qué? Porque el bautismo, el santo bautismo, perdona los pecados, ¿ya? Yo veo que están poniendo nombres, pero no sé qué sentido tienen los nombres que están poniendo. Evelyn Estrada está poniendo nombres y nombres. No sé si se ha equivocado de... No sé por qué está poniendo nombres. Bien, entonces es importante saber eso, ¿no? Que donde está Dios no hay pecado original. Pero no significa que ya somos santos. Esto también es bonito porque
a los primeros cristianos que se bautizaban, lo llamaban los santos. Antes de llamarlos cristianos, los llamaban los santos de Dios. Este fue el primer nombre que agrupaba a los que se bautizaban, ¿ya? Entonces es importante esto. Cuando somos bautizados hemos dejado el pecado original y tenemos a Dios en nosotros. Pero podemos echar a Dios, claro, cuando caemos en pecado mortal y cuando no nos queremos confesar, ¿sí? Cuando no nos queremos confesar, entonces estamos viendo, pues, estamos haciendo que no venga Dios a nosotros, ¿no? ¿Sí? Bien, no reniego, sino que estoy dando las indicaciones que tengo que dar. Miguel Ángel, el hermano del padre Villar, está que me vacila. Bien, entonces es importante esto. Entonces, el bautismo, el santo bautismo, perdona el pecado original, nos hace hijos de Dios Padre, templos del Espíritu Santo, hermanos de Jesucristo, y una tercera cosa que también es muy importante, nos hace miembros de la familia de Jesús, que es la Iglesia Católica. Recuerden esto, ¿eh? La Iglesia Católica es la primera iglesia fundada por Jesucristo. Jesucristo no fundó otra, es la única iglesia fundada por Jesucristo. Jesucristo no funda otra iglesia. Jesucristo funda solamente la Iglesia Católica. Entonces, Padre, ¿y las otras iglesias? ¿Ahí estará Dios? Miren, lo que realmente han hecho las otras iglesias, y por ahí me están preguntando, ¿no? La Iglesia Católica es la barca de Pedro, ¿no? Cuando nosotros pecamos, salimos, nos tiramos por la borda de la barca de Pedro. Estamos fuera de la barca de Pedro. Cuando nos confesamos, nos volvemos a meter en la barca de Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho las otras iglesias? Las otras iglesias han agarrado un remo, un salvavidas y se han ido. Han agarrado algo de la Iglesia Católica, pero no es la Iglesia Católica. Tienen algo de la Iglesia Católica, pero no tienen la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica es la familia de Jesucristo. Ellos han llevado algo, pero algo es un pedacito. Por eso se llama cisma, ¿no? Cisma significa cortar. Cisma significa cortar, ¿no? Se han llevado un pedacito de la Iglesia Católica, pero no son la Iglesia Católica. Por eso tengamos mucho cuidado, que en muchas iglesias hay más mentira que verdad, ¿ya? Bien, entonces, 3 cosas importantes. Perdemos el pecado original. Segundo, somos hijos de Dios Padre. Y tercero, somos miembros de la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Jesucristo. ¿Dónde estaban los evangélicos? En el primer siglo. O sea, Pedro, Pablo, los apóstoles no fueron evangélicos, fueron católicos. Ellos son los que forman la primera iglesia católica. Por eso nuestra iglesia se llama así, ¿no? Católica apostólica. Ellos no pueden decir que son apostólicos, porque ellos han nacido pues hace 500 años nada más. Antes no existían los evangélicos, ¿ya? Bien, pero eso será otro tema más adelante para hablar de eclesiología, de la historia de la iglesia, ¿no? Bien, vamos a hablar de los padrinos. ¿Por qué son importantes los padrinos? Esto también es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Hay algunos que dicen, Padre, yo antes que nazca mi hijo, ya le puse padrino y madrina, ¿no? Entonces el padrino va a ser el jefe de mi esposo y la madrina va a ser mi jefa, dice la mamá, ¿no? Entonces tú dices, ¿y el jefe de tu esposo es casado? No, padre, no es casado. ¿Y cómo vive? Vamos a inventar, ya es homosexual. Ya, y la jefa y tu jefa, no, ella tiene 5 hijos de 5 papás distintos. Bueno, a ver, entonces, ¿pueden ser padrinos? La pregunta es esa, ¿no? ¿Pueden ser padrinos? Una cosa es ser padrinos y otra cosa es ser compadres, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Compadre es, pues, tu, ¿no? Con quien te juegas y te llevas bien. El papá se lleva bien con ese señor y lo quiere ser compadre. Pero ser padrino es una cosa totalmente distinta.
Ser padrino significa ser padre en la fe. En la fe, ¿ya? Ya está el padre biológico, que va a formar en la fe porque es el primer responsable. El papá y la mamá son los primeros responsables de la fe de sus hijos, ¿no? Pero el padrino es el padre en la fe. O sea, que va a formar en la fe a ese niño, a esa niña. Entonces, la iglesia pone 4 requisitos para ser padrino. Primer requisito, ser mayor de 16 años. No dice 18, 21 años, no. Dice ser mayor de 16 años. O sea, a los 16 ya pueden ser padrinos. Son muy jóvenes, después pueden cambiar de vida y pueden cometer sus errores, puede ser. Pero a los 16 años ya pueden ser padrinos, la iglesia lo permite. Segundo, estar confirmados. No puede ser padrino uno que no está confirmado. Y de hecho, ¿no? Vienen y dicen, padre, quiero confirmarme. ¿Para cuándo quieres confirmarte? Lo más pronto posible porque voy a ser padrino. ¿Cómo vas a ser padrino si no vives tu fe? ¿Cómo vas a ser padrino si no sabes lo que es la confirmación? ¿Cómo vas a ser padrino si es que no sabes qué le vas a enseñar a tu ahijado? Uy, padre, pero eso es bien difícil encontrar un padrino así. Sí, pues es bien difícil, pero hay que encontrarlo, ¿no? Por lo menos hay que prepararnos nosotros para ser buenos padrinos de los demás. Van 2 requisitos. Tercer requisito, que el padrino, el que va a ser padrino, tiene que vivir coherentemente con la iglesia. Coherentemente. ¿Qué significa? Que el padrino tiene que ir a misa todos los domingos. Sí, algún domingo faltará porque, bueno, pues le pasa. Entonces, tiene que ir a la iglesia. Se paralizó el video, me dicen ahí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? A ver, ¿pasó algo? ¿Regresamos ya o no regresamos? ¿Regresamos? ¿Se escucha? Hola. A ver, si alguien me dice que sí se escucha para... ¿Me siguen o no me siguen? Si no me siguen, me persiguen. Sí, ya, ¿se escucha? ¿Sí? Ya se escucha, ya. Muy bien, gracias, Evelyn. Muy bien, entonces, decía, ¿no? Que el padrino tiene que tener 4 características. Ya la primera, tener más de 16 años. Ya expliqué eso, ¿no? Pero por si acaso, digo, ¿no? Ya con los 16 años es la edad mínima para ser padrino. Segundo requisito, el padrino tiene que ser confirmado. Es decir, ser confirmado, haber recibido el sacramento de la confirmación, que ya después hablaremos de eso, ¿no? Porque el sacramento de la confirmación es el sacramento donde se resuelven todas las dudas de fe. Entonces, el catequista de la confirmación tiene que saber responder todas las dudas de fe. Y el que se ha confirmado dice, yo he confirmado mi fe, ¿no? Yo ya no tengo dudas, he confirmado, he reafirmado mi vida en Cristo. ¿Ya? Tercero, que viva coherentemente, es decir, coherencia de vida, ¿no? Padre, si es conviviente, ¿puede ser padrino? No, pues. Si es conviviente, no puede ser padrino. ¿Por qué? Porque si es conviviente, él debe de casarse, ¿no? Si vives como casado, debes de casarte, ¿sí? Dice que se pone lento porque mi señal de Wi-Fi es baja. ¿Qué podemos hacer, Florcita? Vamos a tratar de mejorarla entonces. Entonces, el tema es que si vive como casado, debe ser por la iglesia, casado por la iglesia, ¿no? Dice, padre, mi hermano no es casado, pero yo quiero que sea padrino, ¿no? Entonces, ¿no es casado, es soltero? Sí, padre. ¿Y tiene hijos? Ah, sí, padre, tiene 6 hijos en 6 mujeres distintas y nunca se casó. Entonces, ¿puede ser padrino? No, porque no vive coherentemente. Padre, pero eso supone que el que se ha equivocado en la vida ya no puede ya ser padrino. No, pero el que se ha equivocado en la vida tenemos que ver pues si es ejemplo o no es ejemplo para ese niño. ¿Qué pasa aparte de eso, no? Ya los papás no se casan porque no se pueden casar, o no se quieren casar. Entonces los padrinos tienen que ser casados o por lo menos
cuando se quieran casar, que sea por la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, ese niño no va a haber nunca una familia como Dios manda. Y eso es importante, ¿ya? ¿Qué pasa pues si ese niño dice, mi papá y mi mamá no son casados? Entonces yo no conozco a alguien casado por la iglesia, ¿no? Bueno, pues para eso es el padrino. Y esa es la imagen de la iglesia, ¿no? La iglesia quiere eso. Quiere que aparte de la fe de esos papás, de esa familia, tengan el modelo de una fe verdadera, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay que poner padrinos que realmente vivan lo más cerca posible la fe católica, ¿ya? Bien, algo más quería decir que antiguamente existía la prohibición de casarse con el padrino o con la madrina. Eso ya no existe. Esa era una prohibición del año 1917 que se mantuvo hasta 1983. Y se llamaba, era la prohibición de vínculo espiritual, así se llamaba, ¿no? Pero eso ya decayó, ya desapareció, porque eso se mantenía incluso en lo civil, pero ya eso ya no existe, y ahora solamente pues existe la prohibición de vínculo consanguíneo, ¿no? Nada más, ¿ya? Bien, otra cosa más. ¿Los padrinos pueden ser mis abuelos? No. ¿Mis padrinos pueden ser mis papás? No. ¿Por qué? Porque mis abuelos ya tienen una obligación conmigo. Mis papás ya tienen una responsabilidad conmigo. Por eso se busca otros para que ayuden a que esa vida nueva de ese niño crezca como Dios manda, como Dios pide. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esto es importante. ¿Ya? Se me había caído la... Bien. Ya, yo no sé si ya terminamos aquí. Hay muchas cosas más que decir, pero yo he dicho lo indispensable, ¿no? Entonces, hay que anotar el bautismo, recuerden eso, hay que anotar el bautismo. ¿Y qué pasa, padre, si es que a mí, mi mamá me dice que yo estoy bautizado, tiene la foto de mi bautismo, yo tengo mi padrino, mi madrina, pero me dice que yo estoy bautizado en la Virgen Dolorosa y he ido yo a la Virgen Dolorosa y en la Virgen Dolorosa no está registrado mi bautismo? Padre, ¿qué tengo que hacer? Bien, a ver, es como la RENIEC, ¿no? Entonces tú no existes. Si tú no estás en la RENIEC, no tienes partida de nacimiento, no existes para la RENIEC. Entonces eso es grave, ¿no? Porque no tienes derecho a nada en el Estado peruano. Y esto es un delito, ¿ah? Para lo civil, ¿no? O sea, no está registrado, es un delito. Bien, entonces nosotros ¿qué hacemos? Hay que registrarlo. Ah, bien, padre, entonces yo voy y ya me registra. Bueno, yo no puedo, pues, ¿no? Ya no es deber del párroco registrar a uno que se bautizó hace años. Yo puedo registrar a los que se bautizaron el año anterior al hoy, ¿no? Hoy es 15 de julio del 2020. Yo puedo registrar a todos los que se bautizaron del 2019, 15 de julio a hoy. Eso sí puedo hacer. Eso tengo un permiso especial. Pero no puedo registrar a otros anteriores. A otros no puedo registrar. No puedo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer, padre? Bueno, pues eso lo registra el obispo. Entonces, el obispo, ¿y por qué es importante? ¿Ya? Porque mi obligación de párroco es que se registre. Si yo no hago bien mi obligación, no registro, entonces estoy fallando como párroco. Entonces, el obispo se tiene que enterar quiénes han fallado como párrocos en registrar. O sea, quienes no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, el obispo recibe la foto, ¿no? Y hay una persona encargada ahí y te dice, llene estos documentos, ¿no? Esta declaración jurada, ¿sí? Y con la foto dice, ah, sí, acá está el bautismo, acá está el padre tal, ¿no? Que estaba tantos años ahí, bueno, muy bien. Entonces, ya, y da un permiso para que yo lo registre. Y ese permiso se pone en el libro del año donde se debió haber bautizado, ¿no? O en el libro o en el bautismo, en el libro donde se está registrando, dependiendo, ¿no? Entonces, es muy importante este papeleo, ¿no? Algunos se preocupan, dicen, entonces ya no tengo partida. Se puede hacer, todo se puede solucionar.
con la verdad todo se soluciona, ¿ya? Con mentiras no se soluciona nada, ¿no? Y lo otro es que no pidan pues que el párroco haga todo, ¿no? Ustedes también, por eso yo aquí digo, aquí está su certificado, vayan inmediatamente a sacar su partida de nacimiento, de bautismo, ¿no? Inmediatamente. Ven que no haya ningún error, porque este también es otro de los errores comunes, ¿no? La secretaria le han puesto pues el nombre de Wexler, ¿no? Wexler, no sé qué, ¿no? Y ni ellos saben cómo se escribe. Y quieren que la secretaria lo escriba. Y no le traen documentos. Y la secretaria escribe de una manera que a ellos les parece que está bien, pero está mal. Entonces al final quieren arreglarlo, pero ya no es problema de la secretaria, pues, ¿no? Por eso siempre los papás deben de revisar los documentos. Y aquí en esta parroquia les regalamos un folder donde va la partida de bautismo y donde deben ir todos los documentos del niño, su partida de nacimiento, su primera comunión, confirmación. Así que cuando se casa, de frente con eso ya va y se puede casar, ¿no? Muy bien, yo creo que ya he dicho bastante del bautismo y no sé si tienen alguna pregunta, y viene Padre César con todas las preguntas. Yo he leído algunas preguntas acá, por ejemplo, dice, padre, si vive en Los Olivos, creo que decía, ¿no? ¿Se puede bautizar en su parroquia? La verdad, cada uno debe bautizarse en su parroquia donde vive, ¿ya? Ahí donde vives, todo el planeta está dividido en diócesis, ¿ya? Y todas las diócesis están divididas en parroquias. Entonces, donde tú vives, tiene que haber una parroquia. Es la ley, la norma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parroquia, la iglesia más cercana? No siempre la iglesia más cercana es la iglesia, la parroquia que te corresponde, pero es ahí donde te deberías de bautizar. Pero padre, yo me quiero bautizar en su parroquia, ¿se puede? La verdad sí se puede, no hay una prohibición, hay una recomendación de que cada uno se bautice en su parroquia. ¿Pero me puedo bautizar en otra parroquia? Sí te puedes bautizar en otra parroquia, ¿ya? Cuando hablemos de matrimonio, ya ahí sí que no se puede, ¿ya? El matrimonio tiene que ser con el permiso de tu párroco, ¿ya? Algunos sacerdotes piden permiso, ¿no? Padre, yo vivo en Los Olivos, ¿me puedo bautizar en su parroquia? Si pedimos permiso a tu párroco, podría ser. Eso no está mandado, ¿no? Pero lo normal es que cada uno se bautice en su parroquia, aunque nos podemos bautizar en otras parroquias. ¿Esto por qué? Para evitar, pues, el doble bautismo, ¿no? Hay gente que le falta un tornillo y una tuerca y no sé qué más, y una llave Stilson, y que hacen cosas que no se deben de hacer, ¿no? Recuerden, los sacramentos son lo más sagrado que tiene la iglesia, y burlarnos del sacramento es burlarnos de la iglesia, del sacramento y del mismo Dios. A ver, pues, ¿quién se quiere burlar del mismo Dios, ¿no? Así que tengan mucho cuidado, ¿ya? Bien, otra pregunta decía, ¿los tíos pueden ser padrinos? Yo soy padrino de todos mis ahijados, de todos mis sobrinos, ¿no? Entonces sí podemos ser padrinos, ¿ya? O sea, los tíos pueden ser padrinos, ¿sí? Yo lo que reclamo nada más es el día del padrino, ¿sí? El día del padrino hay que reclamar, ¿no? O sea, para que el padrino también reciba pues su saludo, ¿no es cierto? Por padrino, ¿ya? ¿Cómo se bautizan los niños con COVID? Bueno, pues se pueden bautizar los niños con COVID también, ¿no? O sea, cuando están en lo más delicado es cuando están en ¿cómo se llama cuando recién nacen? Incubadora, ¿no? Están en la incubadora, que ahí es con unos guantes especiales, ¿no? Bueno, pues la enfermera te ayuda, te da un algodoncito, ¿no? El algodoncito lo llenas de agua, ¿no? Si es agua bendita mejor, y en su frentecita, ¿no? 3 gotitas. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y ese algodoncito se lo das a la mamá y al papá, el recuerdo de ese niño, ¿no? Si el niño sale, ¿no? De ahí del peligro de muerte, y gracias a Dios muchos han salido, después vienen a la iglesia a completar el bautismo, ¿ya? Pero se inscriben el día del bautismo de emergencia. Muy bien, Padre César me va a decir algunas preguntas, a ver. Bien, acá dice Ángel y Carmen Villar,
dicen, y si alguien dice que fue bautizado por su mamá, porque su mamá le dijo, pero ya está muerta la mamá, y el bautismo fue en provincia y la capilla ya no existe, ahí no hay seguridad, ¿se podría bautizar? Miren, existe, yo estoy bautizado, pero no está el registro, ¿ya? Otra cosa es decir, yo no sé si me han bautizado. A ver, habla con tu mamá. Padre, yo tengo 60 años y yo no tengo papá y mamá, ya murieron mis papás. ¿Llamaste padrino a alguien? A nadie, padre. Nunca llamé padrino a nadie. Bueno, pues ¿quién es la persona que te cuidó? Bueno, pues ya todos han muerto, ¿no? ¿Nunca hablaron del bautismo? No. ¿Sabes que no estás bautizado? Bueno, pues después de una catequesis se confía en esa persona, pero por eso digo, ¿no? Burlarse del sacramento es burlarse de Dios mismo. Si es que no está bautizado y no sabe si se bautizó, si sabe que no se bautizó, se bautiza. Pero si no sabe y se supone que se bautizó, se puede bautizar bajo condición, ¿ya? Una vez me pasó eso, ¿no? Un señor vino y me dijo, padre, somos 13 hermanos y los 13 hermanos hemos sido bautizados, pero mi certificado de bautismo, mi registro no está. Entonces está de los 13, pero mi registro no está. Ahora, todos tienen foto, pero yo no tengo foto. Y mi mamá dice, creo que se nos pasó, ¿eh? Con tanto hijo todos los años, creo que se nos pasó. Entonces hay duda del bautismo, ¿ya? ¿Me dejo entender? Hay duda. No hay fotografía, no hay registro. Todos eran los mismos padrinos para todos le dijeron padrinos, pero ya nadie se acuerda, hay una confusión. Si hay duda del bautismo, existe el bautismo bajo condición. ¿Cuántas veces me puedo bautizar? Una sola vez. ¿Cuántas veces puedo nacer? Una sola vez, ¿no es cierto? No puedo volver a nacer. Lo mismo, una sola vez te puedes bautizar. Entonces, existe el bautismo bajo condición. Si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, Padre César. Los que están con COVID y desean ser bautizados pueden ser Ya lo dije, ya lo dije. Lo acabo de decir ahorita. A ver, es como adulto, no entonces niño. Ah, un adulto con COVID. Bueno, pues un adulto con COVID se considera emergencia. Tal vez esa sea la pregunta, ¿no? Si se considera emergencia. A ver, yo diría que hay que bautizarnos, ¿no? Hay que tener el deseo de bautizarse, ¿no? Existen 3 formas de bautismo, dice, ¿no? El bautismo de deseo. Si ese señor vino y me dijo, padre, yo me quiero bautizar. Cuando un adulto mayor de 14 años quiere bautizarse, tiene que escribir una carta y decir, yo, Julio Edgar Zafra Cotrina, con 48 años de edad, con DNI número tal, que vivo en tal dirección, deseo bautizarme. ¿Por qué? Estos son los motivos. Y pone los motivos del bautismo, ¿ya? Entonces, cuando ya hizo eso, se le recibe en la parroquia como catecúmeno, no neocatecúmeno, sino catecúmeno, o sea que desea el bautismo, ¿ya? Si ese señor le da COVID, yo inmediatamente voy y lo bautizo. Pero si ese señor nunca se ha aparecido por la iglesia, seguramente que quiere el bautismo por superstición, ¿no? No por deseo. Entonces recuerden esto, ¿ya? El bautismo no es una superstición, no es hay un agüita que me va a caer y me va a sanar de todo, no. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de la superstición. La fe se vive todos los días de la vida, todos los días, ¿sí? Y si ha descubierto a Cristo a los 60 años, a los 30 años, bueno, pues inmediatamente haga su carta y pide el bautismo, ¿ya? Desde ahí ya tiene derechos. Desde que pide el bautismo, aunque no sea bautizado, se le puede bendecir su sepulcro, se le puede celebrar la misa de cuerpo presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pidió el bautismo. Entonces existe el bautismo de deseo. Si ese señor muere sin bautizarse, ya se le considera bautizado, porque deseó el bautismo. Existe también el bautismo de sangre, es decir, yo quiero bautizarme, pero doy mi vida, ¿no?, por salvar a alguien, ¿no? Alguien se está ahogando y yo en nombre de Cristo entro y lo salvo, ¿no? Entonces estoy dando mi vida y mi muerte, ¿no? O sea, estoy muriendo por amor a Cristo, por amor a mi hermano. Eso podemos considerarlo un bautismo de sangre, ¿ya? ¿Qué pasa con los que son bautizados
Allá, ¿qué pasa con los bautizados católicos y después dicen, yo ya no soy católico nunca más? Bien, apréndanse y repitan todos en su casa. Quien nació católico, muere católico. A ver, repitan. Quien nació católico, muere católico. Entonces, yo me bauticé, me bautizaron mis papás, ¿no? Pero yo no quiero saber nada, me hago mormón, me hago musulmán, después me hago protestante, me hago ataucusi y después ya, bueno, pues sigue siendo católico, porque eso no es una forma externa, sino es una forma interna. Tu alma queda grabada con el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu alma, tu vida es templo del Espíritu Santo. No es una cosa externa, es una cosa interna, es una cosa espiritual. Padre, pero ya no vive como hijo de Dios. Ese es su problema, pues. Porque yo es como que yo tenga una perla preciosa y la esté usando de canicas, ¿no? O sea, ¿qué me van a decir la gente? ¿Qué me va a decir? O sea, estás loco, pues, ¿no? Estás maltratando lo que es, en este caso, sagrado, lo que es valioso, ¿no? Entonces, eso es. Pero el que nace católico, muere católico, ¿ya? Entonces, el que nace católico, aunque después se cambie de religión o no quiera saber nada de Dios, se vuelva ateo, se vuelva comunista, se vuelva masón, se vuelva del nuevo orden mundial, lo que sea, ese señor sigue siendo católico. Y recuerden lo que dice el Evangelio: a quien más se le dio, más se le va a exigir, ¿sí? Entonces a él se le va a exigir más que a los que no se bautizaron porque no conocían a Jesucristo. Y alguno me preguntará, Padre, ¿y el que no se bautiza no se salva? Si no se bautiza porque no quiere bautizarse, piensen bien en esto, ¿eh? Esto es una lógica nada más, ¿no? Cristo nos quiere salvar. Cristo nos deja los sacramentos. Quien recibe los sacramentos dice, yo sí quiero salvarme. Quien no recibe los sacramentos dice, yo no quiero salvarme. Quien deja los sacramentos dice, yo no quiero salvarme. Quien rechaza los sacramentos no se quiere salvar. Entonces, si el bautismo está para la salvación, el que dice yo no me quiero bautizar está rechazando la salvación. Está rechazando el sacramento, a la iglesia y a Dios mismo. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, esto es lógica nada más. Cristo ha dejado los sacramentos para los que se quieren salvar. ¿Tú quieres salvar a tu hijo? Fórmalo en la fe católica. No, pero él es libre. Bueno, pues si es libre, si tú lo consideras libre, entonces ya es problema tuyo, porque tú tendrás responsabilidad en la salvación de ese hijo. Tu papá le dirías a tu hijo, a ver, vas a elegir si te pones o no te pones la vacuna del COVID. ¿Tú le dirías a tu hijo eso? ¿A tu hijo que tiene 2 mesecitos de nacido? No, déjalo que crezca, ya cuando sea grande que elija si se va a poner la vacuna o no se va a poner la vacuna. Que se ponga la vacuna de la... ¿Cómo se llama esa enfermedad que te da a los pies? De la poliomielitis, ¿no? Que se ponga la vacuna. No le pongas la vacuna, porque si él quiere ser paralítico, ¿no? Mejor que no le pongas la vacuna, y ya cuando él sea grande, que decida, pues, si es que quiere ser paralítico o quiere ser una persona sin discapacidades, ¿no? Bueno, pues una tontería, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Entonces recuerden, quien rechaza el sacramento, rechaza a la iglesia y al mismo Cristo. Entonces yo no puedo rechazar a la iglesia sin rechazar a Cristo, porque la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia católica es su cuerpo, ¿ya? Entonces yo no puedo rechazar a Cristo sin rechazar a la iglesia, y no puedo rechazar a la iglesia sin rechazar a Cristo, y no puedo aceptar a Cristo sin aceptar a la iglesia. ¿Se entiende? Bueno, pues si no me entienden, después me preguntan más. Una persona que tiene un sacramento de iniciación, convivió, se separó, ahora vive separada, madre soltera, ¿puede comulgar? Una persona que se bautizó y después convivió, ¿no? Y convivió, tiene todo el sacramento, y convivió, y ya no convive, ¿puede comulgar? Sí puede comulgar. Ojo, ya, escuchen bien esto es norma para todo también, ¿no? ¿Qué es lo único que me impide comulgar?
el pecado mortal, el pecado grave. Y padre, es pecado grave vivir con una persona como si fuera mi esposa, acostándome con él, con ella todos los días, sin la bendición de Dios. ¿Eso es grave? Sí, eso es grave. Eso es grave, pues, ¿no? Está contra el 6º mandamiento que hemos explicado recientemente, ¿no? Entonces, eso es pecado mortal. Entonces, si estás conviviendo con una persona que tú lo amas, la amas, ya tienen 50 años juntos, nunca le has sido infiel y todos los días vas a misa, bueno, pues sigues estando en pecado mortal, ¿no? A no ser que ya no tengan relaciones sexuales. Entonces, eso es lo que se pide, ¿no? Si Pepito se casó con Pepita y su matrimonio fracasó, y Pepito tiene 60 años, ¿no? Y se casa con Juanita. Pepito con Juanita ya tienen 80 años, ¿no? 20 años juntos, 80 años. A los 80 años, yo no sé, ¿no? Algunos todavía, ¿no? Pero a los 80 años ya viven como hermanitos, ¿no? Se cuidan, se quieren, pero ya no tienen sexo, no tienen pecado. Bueno, pues pueden comulgar, ahí sí pueden comulgar. Pero conviven como hermanos, no conviven como pareja. Padre, pero eso nadie lo sabe. Bueno, pues ya queda en el espíritu de cada uno, ¿no? En la conciencia de cada uno, ¿ya? Si uno tiene 30 años y no se ha bautizado, hay preguntas antes, busca las anteriores, las primeritas. Si uno tiene 30 años y no se ha bautizado, ya lo dije, ¿no? Haces tu carta y dices, ¿no? Yo, Hugo, creo que se llama, Hugo Aurelio, ¿no? Con 30 años, nacido en tal sitio, con DNI tal, todo, deseo bautizarme. Por los siguientes motivos, y pones los motivos de tu bautizo, de tu deseo de bautizarte, y ya entras como catecúmeno. Y después de una catequesis, ¿no? Y de una vivencia, porque eso es importante. Los que son adultos tienen que tener una vivencia eclesial en la iglesia. Tienen que gozar la iglesia. Algunos dicen, yo entro a la iglesia porque la iglesia es perfecta. La iglesia es perfecta, pero nosotros que somos integrantes de la iglesia no somos perfectos. Y también tenemos nuestras tonterías, ¿no? Entonces somos nosotros. La iglesia es perfecta, ¿ya? La barca de Pedro es perfecta, pero quien peca salta de la barca. Entonces nosotros nos equivocamos y saltamos de la barca y regresamos a la barca y saltamos de la barca y regresamos a la barca. Bueno, pues no jugar con la misericordia de Dios, pero así lo hacemos, ¿no? Un niño que fue bautizado de emergencia se salvó. ¿Qué se tiene que hacer? Ya lo dije también, ¿no? Si se bautizó de emergencia y se salvó, primero, quien bautiza es el papá el que bautizó de emergencia. Tiene que ir a la parroquia con la partida de nacimiento y decir, padre, yo he bautizado a mi hijo en esta circunstancia, ¿no? Quisiera que tenga su partida de bautismo. Ya murió. Perfecto, ya murió, puede tener o no puede tener, no hay problema. Pero si sobrevive, tiene que tener, ¿no? Tiene que tener su partida de bautismo. Entonces, si sobrevivió el papá que bautizó de emergencia, tiene que ir y decir, padre, ahora quiero que reciba todo el sacramento, ¿no? O sea, no es todo, porque el bautismo de emergencia es todo el sacramento, pero todos los adornos del sacramento, ¿no? Que es, pues, la señal de la cruz, el santo crisma, la vela, ¿no? El paño de la pureza, ¿no? Todo eso, ¿no? Persona que fue bautizada en provincia, se tomó la iglesia, ¿qué hacer si necesita la partida? Ya, solamente son 2 capillas que se han quemado, ¿ya? Porque mucha gente viene, los terroristas quemaron mi parroquia, ¿no? Bueno, pues de lo que tenemos noticia, nosotros que trabajamos en el tribunal, sabemos que solamente 2 se quemaron en todo el Perú. Entonces se tiene los nombres, ¿no? No sé si fue en Ayacucho o en Huánuco, creo, ¿no? Que se quemaron. Entonces, recuerden, a ver, si hay una capilla que tiene sus registros, ¿no? Primero, a ver, ¿dónde vivías? En un pueblito, padre. El pueblito tenía capilla, sí tenía capilla. ¿La capilla tenía sacerdote? No, padre, el sacerdote iba una vez al año. ¿Dónde vivía el sacerdote? El sacerdote vivía en el pueblo más grande. Esa es tu parroquia. Y la capilla es otra sede, ¿no? ¿Ya? Una filial, digamos. Entonces, hay que ir a la capilla, porque nunca en las capillas hay registros. Los registros están en la parroquia, ¿ya? Donde vive el padre.
Entonces ahí están los libros de registro. Difícilmente se ha quemado una parroquia. Entonces, si la parroquia se destruye, hay un terremoto, lo primero que hace el obispo, todos los registros que vengan a la diócesis, donde está la catedral, ¿ya? Entonces, todos los registros van a la diócesis. Y después, si se rearma la parroquia, si se organiza nuevamente, se reconstruye, los registros volverán ahí o se quedarán en la catedral, ¿sí? Pero la lógica es esa. Si se ha quemado la capilla, seguramente está en la parroquia. Si se ha quemado la parroquia, seguramente está si se ha destruido, perdón, si se ha destruido la parroquia, estará en la diócesis. Pero si se ha quemado, se quemó todo, la diócesis donde te bautizaste. No la de Lima, no la de Caraballo, no cualquiera, sino donde te bautizaste. Padre, yo me bauticé en Huancazancos, Ayacucho. Bueno, pues la parroquia de Huancazancos tendrá el registro. No lo tiene, padre. Hay que ir a la arquidiócesis de Ayacucho. ¿Sí? Uy, qué difícil. Bueno, pues así es, ¿no? O sea, en orden, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es que todo esté bien ordenadito. ¿Ya? ¿Qué más? Pertenezco a otra religión, si pertenezco a otra religión y me bautizaron ahí, pero quiero pertenecer a la religión católica, ¿puedo recibir esa Santo Bautismo? Ya, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Me bautizaron en otra religión, ¿ya? Esta es una pregunta muy importante. A ver, no todas las religiones tienen el bautismo verdadero. Por ejemplo, se bautizó en los Ataucusis. Ese bautismo de los Ataucusis no es trinitario, no es cristiano, no vale, ¿ya? Para nosotros, para ellos tal vez valga, pero para nosotros no. Entonces, se bautizó en los pentecostales. Ellos bautizan en el nombre del Espíritu Santo, nada más. No bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, recuerden esto, ¿ya? El bautismo en cualquier religión que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con agua, ese bautismo es válido, verdadero. Si viene a la Iglesia Católica hay que bautizarlo de nuevo solamente si tenemos duda. Si no tenemos duda y vemos la filmación del bautismo y ahí el pastor o la pastora le dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya es una persona nueva, César Villar, ya, es una persona nueva, ya está bautizado. Entonces está comprobado que ese bautismo es verdadero trinitario, ¿ya? Ese bautismo vale. Viene a la Iglesia Católica, acá se preparará, hará nuevamente su carta, ¿no? Y dirá, yo quiero ser católico, y se preparará para la confirmación. Y se le presentará a la comunidad y le diremos, pues, un aplauso para este hermano que quiere ser católico, ¿no? Y ya se confirmará y recibirá todos los sacramentos y hará su vida de fe católica, ¿ya? Mi hermano fue bautizado en la Iglesia Católica, hoy es evangélico y se bautizó allí. ¿Se anuló el bautismo católico? El bautismo católico no se anula, ya lo dije también, ¿no? Entonces dice, si se bautizó católico, va a otra religión, a otra agrupación religiosa, porque no son religiones, ¿no? Agrupaciones religiosas, y ahí dicen, bueno, todos los que se quieran bautizar, ya todos emocionados se bautizan. Si ya estás bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya no necesitas bautismo. Padre, yo me hago, después de ser católico, me hago luterano. Ninguna iglesia verdadera, seria, te va a volver a bautizar. Los luteranos son serios, ¿no? Los calvinistas son serios, los anglicanos son serios, los ortodoxos son serios. Ninguno de ellos te va a volver a bautizar. Pero otros te bautizan pues porque piensan que el bautismo los hace parte de su religión, ¿no? Entonces eso no tiene que ver. Aquí hubo un caso donde una chica quería casarse y dijo, padre, yo soy bautizada. ¿Dónde te bautizaste? En una iglesia cristiana, como dicen, pero no, cristianos somos nosotros, ¿eh? En una iglesia evangélica. Trae tu certificado. Dice que fue al certificado y la chica le dijo, toma una hojita, aquí pon todos tus datos, tú llénalo y nosotros te lo firmamos. Es más, te lo vamos a firmar así vacío. Y le firmaron y le dieron, ¿no? O sea, no tienen ningún registro, ¿ya? Y esto pregunten, ¿no? Vayan a otras iglesias y el registro de los bautizados. ¿Dónde está el registro de los casados? No tienen, pues ellos no tienen esas cosas porque no son iglesias muy organizadas, muy serias, ¿no? ¿Sí? Bien.
Nada más. ¿Una persona gay puede ser padrino? Una persona gay puede ser padrino. A ver, yo creo que muchos van a decirme homofóbico, ¿no? Pero tú tienes que ponerte a pensar. ¿Tú pondrías de ejemplo a una persona gay para tu hijo, para tu hija? Si tú lo pones de ejemplo, yo no sé, o sea, ya eso queda, ¿no? Había un padre de familia que decía, yo no quiero que el profesor de educación física de mi hijo sea homosexual, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento entran todos al camerino y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya cada uno tiene que pensar si quiere o no quiere de modelo. Yo te diría, yo no quiero un borracho de padrino. No pondría. Si yo conozco a un borracho, no lo pondría de padrino. No lo aceptaría en esta parroquia de padrino. Si conozco a uno que es mujeriego y le saca la vuelta a su esposa, no lo pondría de padrino, no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque está en pecado. Entonces, no hay que poner a las personas que marcadamente, públicamente, han pecado. ¿Ya? Entonces, bueno, pues si nadie sabe que es homosexual y él, siendo homosexual, se ha arrepentido y ya vive como Dios manda y no es escándalo, podría pasar, ¿no? Pero si viene porque se ha cambiado de sexo, si ya se ha cambiado de sexo es porque no se acepta, no hay identidad, recuerdan el tema anterior, ¿no? No hay identificación de él con su cuerpo, ya hay problemas, ¿ah? Recientemente vi un video y le decía a Padre César, ¿no? Hay una Barbie humana. ¿Habrán escuchado ustedes de eso? Una Barbie humana, ¿no? Y así como hay varias Barbies humanas, hay también Ken, que es la pareja de Barbie, muñecos, humanos, ¿no? Y hay un chico que se ha gastado millones de dólares en transformarse en Ken. Bueno, pues ya decidió que él no quiere ser Ken, quiere ser Barbie ahora. O sea, digo yo, no se identifican con su cuerpo, no aceptan su nariz, no aceptan su calvicie, no aceptan sus pies, sus manos, su cuerpo, no aceptan sus genitales, al final no aceptan nada, nada aceptan, nada de la vida. Todo les parece una carga y nada han aceptado en su vida. Por eso digo, con todo respeto, ¿eh? La iglesia acepta a todos los pecadores, pero no acepta ningún pecado, ¿ya? Para entrar a la iglesia tienen que dejar su pecado. Y yo te digo, ponte a pensar tú si aceptarías tú que un modelo de tu hijo sea una persona que vive en pecado. Ya eso depende de ti, ¿no? Y recuerden lo que he dicho, ¿ah? Entrar en la iglesia católica es vivir como la iglesia católica nos enseña. Si yo no quiero vivir como la iglesia católica nos enseña, entonces ¿para qué lo bautizo? ¿Para qué? ¿Mm? Y ahí nomás podemos darnos cuenta de lo que queremos realmente, ¿no? Si un pastor, si un pastor los casa, ¿tiene validez para Dios? Si un pastor casa a quién. Si un pastor evangélico casa a 2 evangélicos, tiene validez para los evangélicos, ¿sí? Pero si un pastor casa a un católico, ese matrimonio no vale. Ya lo he dicho al inicio, ¿no? Tal vez por eso viene la pregunta. Si el niño se bautiza, ese niño, para que su matrimonio sea verdadero, irrompible, válido delante de Dios, tiene que ser por religioso católico, ¿ya? Si uno no bautizado, nunca se bautizó, se casa por civil con una no bautizada, ese matrimonio de 2 no bautizados delante de Dios es verdadero, porque se han casado en su ley. Cada uno se casa en su ley válidamente. La ley del bautizado es la ley católica, o sea, el matrimonio católico. Si un bautizado no se casa por católico, entonces no está casado. Padre, pero se casó por civil, se casó por evangélico y se casó por tonto, por los 3. Bueno, pues no es matrimonio delante de Dios. ¿Por qué? Porque desde el bautismo tiene la obligación de casarse católicamente. Si me cambio de religión porque me siento más identificado, pero de niño me bautizaron, ¿qué puedo
Si te cambias de religión, dice, no, se bautizó de niño o de niña y se cambia de religión. Bueno, pues, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer de qué? O sea, que haga chicharrones, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer? Yo creo que hay mucha gente que ha salido de la Iglesia Católica porque no conoce la Iglesia Católica. Porque cuando conocemos la Iglesia Católica, amamos la Iglesia Católica. Pero, lamentablemente, si no conocemos la Iglesia Católica, y un error muy común, ¿no? Yo tengo dudas de la Iglesia Católica. ¿A quién le pregunto? Al pastor evangélico, donde hace que tengas más dudas todavía, pues, ¿no? Entonces no ha solucionado nada. O sea, yo tengo dudas de matemática y le pregunto al adivino, ¿no? Entonces, ¿me va a solucionar? No, me va a terminar de engañar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues, o sea, si tienes dudas de la Iglesia Católica, busca 2 sacerdotes de la Iglesia Católica para que nosotros te resolvamos tus dudas. Y por eso digo que el sacramento de la confirmación es el sacramento de las dudas resueltas. Entonces, confirmo mi fe. Bien. Dos personas divorciadas desean casarse, pero uno de ellos se casó por irreligioso, la otra no se casó por religioso. ¿Qué pueden hacer? A ver, quien se casa por religioso, se supone que se casa seriamente, ¿no? El problema es que hay gente que se casa por religioso obligados, ¿no? Acá vienen, y yo he dicho acá, ¿no? Aquí en mi parroquia no se casan embarazadas. No se casan embarazadas. Y si tienen hijos, que no se casen de blanco. ¿Por qué? Porque el blanco significa pureza, ¿ya? Y si tienen hijos, bueno, pues ya esa pureza que se lleva al altar ya no existe, ¿sí? 1. 2, si está embarazada, no se está casando por amor al matrimonio. Amor a él puede ser, a ella puede ser. Se está casando por el hijo. O sea, no porque quiere casarse, sino porque debe casarse. O sea, ya no hay libertad plena. Entonces, ¿qué digo yo? El que sale, si sale embarazada, esperen, ¿ya? Esperen. No se casen. Cada uno que viva en su sitio todavía, en su casa, que pase un año y que piensen ustedes, ¿quiero casarme o no quiero casarme? Sí quiero casarme, porque quiero vivir con mi familia. Quiero hacer familia para Dios. Perfecto. Pero si sale embarazada, ya no tienen libertad plena. Entonces, hay matrimonios que no son verdaderos. Padre, pero se casaron en la iglesia, pero no son verdaderos. Hay que revisar esos matrimonios. Entonces tendremos, cuando hablemos de matrimonio, hablaremos también de este tema de la nulidad matrimonial. Bien, cuando te casas entonces, tienes que pensar que no te casas por la fiesta, no te casas por la vergüenza, no te casas por el vestido blanco. Yo digo, cuando alguien se casa, no debe pensar en el vestido blanco, debe pensar en el vestido dorado. O sea, ¿voy a durar 50 años y voy a regresar a esta iglesia con vestido dorado? Sí, cásate. No sé, no sé si lo aguantaré, entonces no te cases, pues. Porque la seriedad del matrimonio dura más de 50 años. Es una maratón que no todos están preparados, Ojo, no todos están preparados para el matrimonio, y menos hoy en día. Hoy en día casi no se preparan para el matrimonio. Bien, entonces, si te has casado por la iglesia, se supone que le has prometido a Dios ser fiel a esa persona. Recuerda lo que dijiste, ¿no? Yo te acepto a ti, Pepito. Pepito le dice a Pepita, ¿no? Para amarte, respetarte, para la fidelidad, para tener hijos, hasta que la muerte nos separe. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¿no? Entonces, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿te quieres casar con esa persona y verla morir a tu lado o morir tú a su lado, pero agarrados de la mano? Ese es el matrimonio. Sí, eso quiero, cásate. Bueno, pues, no, padre, pero mi matrimonio fracasó, pero tú le prometiste a Dios eso. Entonces hay que romper esa promesa, pero no la puedes romper tú. La tiene que revisar la iglesia y ver si tu matrimonio fue verdadero o fue falso. Apariencia nada más. Y eso lo revisa la iglesia. Y existe eso, ¿ya? La revisión de los matrimonios y la declaración de la nulidad. No existe el divorcio en la iglesia.
Para hacer ceviche, ¿qué necesito? Pescado, cebolla, limón, sal. Creo que nada más, ¿no? No, canchita, ya eso, camote, eso es aparte, ¿no? Papita, aparte, choclo, eso es aparte. Zarandaja, no, esa parte, ¿no? Ya me dio hambre, ya. Lo que necesito es esto nada más. Pero ¿puedo preparar un ceviche sin pescado? No, no puedo. Ya, bueno, hay matrimonios que no tenían esos elementos esenciales del matrimonio. ¿Ya? Ya eso lo veremos después, para que nos sigan en las charlas. Si uno es casado por civil, solo por civil, ¿está en pecado mortal? Si es bautizado y está casado solamente por civil, le falta el matrimonio católico. Si no se puede casar, tendrá que hacer su comunión espiritual toda la vida. Pero si se puede casar, se debe casar. ¿Ya? Porque si no, sí está en pecado. Está en pecado. Hay católicos después de evangélico y cada uno quiere casarse en su rito. ¿Cómo hacerlo? A ver, yo católico y mi esposa evangélica. ¿Me puedo casar católico con una evangélica? Sí, te puedes casar católico con una evangélica. Y después me puedo ir a su iglesia a casarme. Con un permiso del obispo puedes hacerlo. ¿Ya? Pero no es necesario. ¿Cuántas veces te puedes casar con la misma persona? Una sola vez. Por eso nosotros en el Perú tenemos una tontería, ¿ya? Que es matrimonio civil y después matrimonio católico. Es una tontería. En los países del primer mundo, e incluso Colombia y Argentina también, y en toda Europa, tú te casas por la iglesia y el párroco te hace firmar un papel que lleva a la municipalidad y se inscribe el matrimonio. No tienes que casarte por lo civil, no. Tienes que casarte solamente por la iglesia y se inscribe. Porque ¿cuántas veces te puedes casar con la misma persona? Una sola vez. Y el matrimonio es para toda la vida. Muy bien, entonces ya respondimos por lo menos casi todo. Yo les agradezco su interés y de verdad su interés es lo que a nosotros nos entusiasma y nos hace también dar estas charlas, ¿no? Siempre las hemos dado, solamente que antes venía poca gente acá a la parroquia, pero me alegra mucho que ahora ustedes participen de esta manera. Bien, la próxima semana tendremos los demás sacramentos. Yo solamente quiero decir un alcance más, ¿no? Hay una unidad en 3 sacramentos. Sacramento de bautismo, primera comunión o Eucaristía y confirmación. Estos 3 sacramentos se llaman sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Ya? Los demás sacramentos ya son posteriores, pero todos tenemos que tener estos 3 sacramentos. ¿Ya? Esto es muy importante. Bien, entonces cuando se bautiza un adulto, se le dan los 3 sacramentos, ¿sí? Y el sacerdote, cualquier sacerdote, así tenga un solo día de ordenado sacerdote, puede confirmar también si es que da el bautismo, la primera comunión y la confirmación a esa persona bautizada ese día. Entonces, siempre que se bautiza un adulto, debe recibir los 3 sacramentos. Y los niños, no, los niños menores de 7 años no. Pero si ya tienen más de 7 años, pueden recibir los 2 sacramentos, ¿no? Que confirmación, bautismo y también la primera comunión y posteriormente la confirmación. Muy bien, les agradezco y cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir también y sigamos pues. Ahora, si ustedes quieren bautizar a alguien o ser padrinos, con la charla que hoy día hemos tenido, ya pueden participar y darse pues ya como que han recibido la charla para ser padrinos y bautizar a sus propios hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de habernos encontrado con nuestro buen Jesús, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Gracias a todos, que Dios les bendiga grandemente. Mañana cumplo 22 años de sacerdote, una oración por mí, la Santa Misa a las 7 de la noche. Gracias.